Juan Sancevic, él es neurocirujano especialista en columna y tiene un canal de YouTube con más de 100 videos para que las personas entiendan, bueno, dependiendo de lo que tengan, entiendan, es para médicos y también para pacientes. Entonces quedamos, doctor, que la hernia discal es una de las patologías o digamos los dolores que más puede presentar la gente en la columna. Sí, buenos días. Buenos Gracias días, por la doctor, invitación. bienvenido. Un poco lo que se habló en la entrevista anterior de las curvaturas es interesante porque nuestro dolor de espalda es el precio que estamos pagando por ser los únicos animales que caminamos en dos pies. El mono, la columna es derecha y él camina en cuatro patas. O sea, utiliza las manos para caminar así. Para nosotros poder estar en bipedestación, tuvimos que curvear la columna de abajo. Sin esa curva, no somos el Homus erectus. Pero como tenemos esa curva ahí abajo, gracias a esa curva, las vértebras quedaron un poco oblicuas en una posición diferente, con lo cual mecánicamente somos vulnerables en la columna lumbar por caminar en dos pies. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, ese es el precio que estamos pagando por especie y por eso tenemos tantos problemas de columna, pues, más en la lumbar. Bien, quedamos en la hernia y usted aquí trajo algo para explicar también. Sí, el disco, para entender la hernia hay que entender un poco cómo se forma el disco, que ya se habló un poco que es un cartílago, pero esta estructura es como una dona. Tiene unos anillos de colágeno que están ubicados concéntricamente como los aritos de la cebolla y en el interior está una gelatina. Eso es un hidrogel porque tiene un contenido líquido importante. Y esto es lo que permite que en la columna se pueda mover las vértebras. Ahora bien, cuando ese anillo comienza a desgastarse o se rompe simplemente por una mala posición, entonces la gelatina se sale del interior porque se rompe el anillo. Y eso es lo que se conoce como hernia discal. Es la salida del anillo, de la gelatina a través de ese anillo. Ahora bien, esto es como un esquema muy general. Hay muchos tipos de hernias, grandes, pequeñas, anillos rotos grandes, pequeñas, anillos rotos pequeños, etc. Entonces, ¿qué pasa? Al salir la gelatina esta que toca, es el nervio. Y el nervio, por lo menos en la columna lumbar, va hacia la pierna. Y como el nervio va hacia la pierna, esa gelatina toca el nervio y el dolor se me refleja hacia abajo. Y eso es lo que se llama la famosa ciática. La ciática es un nervio que está formado por cuatro nervios a su vez. Si tengo cualquiera de esos cuatro nervios afectados por esta hernia, pues entonces tengo el dolor de la pierna. Y eso es lo que es la ciática. Wow, entonces el que tiene dolor en la ciática tiene una hernia, Sí, generalmente. Normalmente. Hay dolores que pueden parecerse a la ciática que no son ciática, pero pueden parecerse. Y por eso a veces hay que ir al médico para que entonces el médico sepa por qué. Porque de repente un dolor en la cadera, por la articulación de la cadera que está mala, el fémur, te da un dolor muy parecido. Entonces, por supuesto, hay que ver realmente qué es lo que tiene el Entonces paciente. vamos a definir bien el nervio ciático, dónde está y cuáles son sus síntomas. Ok. El nervio ciático, esta es la columna lumbar, y ven cómo salen los nervios. O sea, los nervios van por el medio. Es como un edificio que, bueno, va bajando todo el tema del ascensor. Pero en cada piso van saliendo los nervios. Ahora, los nervios salen por este orificio o este agujero chiquito que se llama el foramen y es ahí o en la parte central del canal donde se sale la gelatina. Estos nervios, ¿para dónde van? Van para el glúteo y del glúteo van hacia la pierna. Y en la pierna se van distribuyendo, cada uno tiene su sitio de llegada. Y cuando se comprime el nervio, entonces el dolor se refleja hacia la pierna. Y eso es la famosa ciática. Bien, y él puede iniciar solamente en una parte y después desplegarse poco a poco. ¿Cómo Esa es? pregunta es muy interesante. Hay muchos pacientes que vienen, por ejemplo, con el dolor glúteo. Doctor, me duele el glúteo, solamente el glúteo. Que hay un mito, digamos, urbano que dicen que es un músculo que es el piramidal. Sí, el piramidal se puede enfermar, pero es muy raro. Pero ese dolor glúteo puede ser el inicio de una ciática.
Y a veces puede ser que ni siquiera el dolor sea completo hacia la pierna, sino que se quede solo en el glúteo. Y perfectamente es una compresión del nervio. Entonces, efectivamente, el dolor no tiene que ser completo, pueden ser partes del nervio. Bien. Es una buena acotación. Aquí alguien pregunta, ya va, que esta la guardé de esta mañana, si haciendo ejercicio se quita el dolor del nervio ciático. Bueno, el nervio ciático cuando se comprime, entonces hay que evaluar, digamos, qué tan grande es esa hernia, qué tan severo es el dolor del paciente, y ahí uno va tomando decisiones. Efectivamente uno trata de que el paciente le da tratamiento conservador, etcétera, otro, pero a veces hay dolores tan severos que lo que tienes que hacer es operar al paciente, no tienes mucho que inventar, porque no vas a tener un paciente un mes ahí con un dolor, matándose, que no puedo dormir de noche, tomo todas las pastillas del mundo. Entonces, también el médico va como descartando, ve quiénes pueden, quiénes no pueden, etcétera. ¿Y la cirugía es sencilla? Bueno, mira, no es cirugía sencilla, pero yo soy especialista en cirugía mínima invasiva. ¿Qué significa eso? Que cada vez hemos tratado de llegarle a la columna con menos trauma. El trauma de abrir la columna, de llegar ahí, es un trauma para el paciente, para los músculos, para los tendones, para todo. Entonces cada vez estamos tratando de hacerlo cada vez menos traumático, oye, para poder ser como más, no voy a decir agresivo, pero utilizar ese tratamiento con más frecuente. Entonces hoy hemos llegado al punto de máximo desarrollo de la cirugía mínima invasiva, que es la cirugía endoscópica, que es una microcámara que metemos en la columna y a través de esa microcámara vamos operando. ¿Y eso puede durar 1 hora, 2 horas? ¿La cirugía? Ajá. Sí, dependiendo de la hernia y de lo que vayas a hacer. O sea, con esa cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía endoscópica de la columna, ¿cuáles cirugías se pueden hacer? ¿La de la hernia? La más frecuente es la hernia, okay, que es la patología que más vemos, pues. Pero, por ejemplo, en las personas mayores hay un problema en la columna que es el canal estrecho lumbar. Es decir, que este canalcito por donde van los nervios, como se dijo anteriormente con el doctor Pineda, es que se van cerrando por la artrosis, la edad, etc. Y esa compresión puede llegar a tal nivel que el paciente ya no puede caminar. No sé si han visto los pacientes mayores que de broma caminan y tal. Muchas veces son por canales estrechos. Ese canal estrecho, si yo lo desestrecho, si yo lo abro, el paciente vuelve a caminar. Y ese es un procedimiento que se hace con la cirugía endoscópica o mínima invasiva. Oye, y puedes recuperarle la vida al paciente con una cirugía relativamente sencilla. Claro, eso a veces hay ciertas condiciones que tienen que aplicar para poder hacer eso. No a todos los pacientes les puedes hacer esa cirugía. Bien, vamos a ir al corte rápidamente, doctor. Aquí tengo varias preguntas para usted también. Bueno, de la hernia discal. Hernia discal, bueno, usted me dijo que es la más común. Es lo más común. Vamos al corte rápidamente. Estoy conversando con el doctor Radovan Sancevic, neurocirujano, especialista en columna. La red Radovan Sancevic, allí lo tiene en pantalla.